Es decir, el título de la conferencia y lo que dice supuestamente íbamos a tratar era de la leyenda negra española en Cuba y en América. Como ustedes saben, la leyenda negra sobre España, como toda leyenda negra, es un artilugio de propaganda, una especie de guerra cultural y de propaganda que desde el siglo XVI las potencias enemigas de España generaron y lo extendieron por el mundo, poniendo énfasis y exagerando extraordinariamente la crueldad de la conquista y colonización española en América, exagerando, como digo, y sin ver los aspectos positivos. Pero bueno, esto daría para otra conferencia de esa conquista y colonización. Esto fue propagado, es una guerra cultural, ideológica, por los enemigos del Imperio Español de entonces, por Inglaterra en primer lugar y también por Francia. Y eso después ha sido utilizado demagógicamente por ciertos personajillos en América. Actualmente tenemos algunos de ellos que utilizan a 500 años vista, imagínense ustedes lo que ocurrió hace 500 años, cuando todo el desastre de estos países de América no tiene nada que ver con lo que ocurrió hace 500 años, sino con lo que ha ocurrido sobre todo a partir de la independencia de estos países de América. Es decir, llevan 200 años de independencia, menos Cuba, que solo lleva 90. Llevan 200 años de independencia, 2 siglos de independencia. ¿Y qué han hecho con la independencia la mayor parte de esos países? Entonces, realmente es un disparate demagógico la utilización de esa vieja leyenda negra sobre España para justificar los problemas que puedan tener y que tienen muchos de estos países. No obstante, efectivamente en algunos de estos países vive de alguna manera en la población, tiene algún calado esta leyenda negra sobre España, que tiene, como decía, yo creo que lo correcto sería que no viéramos ni una leyenda negra ni una leyenda rosa. Es decir, el proceso de conquista y colonización ni fue absolutamente una crueldad sin límite, ni tampoco fue un lecho de rosas que podamos embellecer. Hay, como en todas las historias de conquistas y colonizaciones, episodios, indudablemente, de brutalidad y demás. Es decir, pero eso ocurrió hace 500 años. No es este momento de continuar echando carbón a eso, poniéndole fuego a eso, para que siga viviendo como hacen algunos personajillos de estos, como Hugo Chávez, como Evo Morales, como Correa y estos personajes. En el caso de Cuba, realmente esa leyenda negra nunca ha funcionado. Y no ha funcionado por distintas razones. En primer lugar, porque imagínense ustedes que, primero, la guerra de independencia de Cuba se produjo casi un siglo después que el resto de América. Pero además tuvo características distintas. Hubo barbaridades, toda guerra tiene horror, es horror. Hubo barbaridades de ambas partes, porque si bien Baylor, y hay que decirlo, aunque aquí en España Baylor tiene otra historia, en Cuba, realmente Baylor, como señalaba Víctor, produjo el episodio aquel de la reconcentración, es decir, los campesinos de distintas las poblaciones del campo en Cuba que apoyaban a los rebeldes, pues él, para evitar ese apoyo, lo que hizo fue sacarlos de su hábitat, reconcentrarlos, y claro, murieron muchísimos, miles, no millones de nada, pero murieron miles de hambre, reconcentrados en ese lugar sin atención ninguna. Eso es una barbaridad. Pero también en la guerra, como toda guerra, los que buscaban la independencia de Cuba, pues incendiaron campos, incendiaron centros de producción, es decir, la TEA
incendiaria para crear problemas y poder acceder a la independencia. Es decir, en toda guerra ocurren esas cosas. La tea redentora. La tea redentora. Ahora, lo cierto es lo siguiente. Hay una diferencia sustancial entre la guerra en Cuba, a pesar de estas barbaridades de ambas partes. Hay un elemento esencial distinto con relación a otras guerras de independencia en Iberoamérica. Como son, y yo digo Iberoamérica y no Latinoamérica, porque Latinoamérica me parece que es un disparate, es Iberoamérica. Hay elementos distintos en ambas, tanto en las que ocurrieron en Iberoamérica, en Sudamérica sobre todo, como en Cuba. Y es lo siguiente, es un dato, esto es para muchos, pero esto es un dato. Por ejemplo, las proclamas de Bolívar, el libertador de todos estos países, de Venezuela, Colombia, todos estos países, las proclamas para la independencia y para convocar a la guerra por la independencia contra el colonialismo español, invitaban a destruir al español. El español era el enemigo, no había español bueno. En el caso de Cuba, José Martí, que se ha mencionado, y que ahora la semana que viene se cumple un aniversario de su natalicio, y que en Cuba, bueno, es la figura más eminente de la independencia, de la nacionalidad cubana. Martí era hijo de españoles. La madre de Martí era canaria y el padre era valenciano. Y Martí estudió y vivió aquí en España. Estudió en Zaragoza, estudió aquí en Madrid, se hizo aquí abogado, cursó también la licenciatura en filosofía y letras. Es decir, Martí quería España, y incluso él en muchas ocasiones lo dejó así manifiesto. Cuando dijo, ¿cómo voy a odiar yo a mi padre valenciano y a mi madre canaria? No puedo odiarlo. Y él quería la independencia de Cuba, que ya eso es otra cosa, y creo que sí, que eso fue un error de los gobiernos de España entonces, no haberle concedido en el momento adecuado la autonomía a Cuba y hubiera evitado las cosas. Hay que decir que Cuba está a una distancia muy grande de España, que sus relaciones comerciales y de todo tipo eran ya en época de la colonia mucho mayores con Estados Unidos que con la propia metrópoli. Aquí lo que se hacía era cobrar impuestos y sacar todo las ganancias de ese comercio para acá, para España. Es decir, había una situación que realmente no se contempló, a mi entender, adecuadamente, y eso provocó 90 años después que el resto de Iberoamérica... Orlando, no pongo en duda y te estoy siguiendo con interés yo mismo, pero realmente está siendo excesivamente largo. Claro. Bueno, ya para terminar digo esto. Un momentito, Orlando. Yo creo que, a mí me parece que, tal como planteó Víctor las cosas, invitaba a que interviniesen ambos como complemento de su conferencia, no tanto como público interviniente. Entonces yo invitaría a Orlando a que continuase. Bueno. Me parece a mí, tenemos tiempo. Termino. Más o menos. Termino rápidamente. Es que me entusiasmo con esta idea. Los españoles ahora. A ver. Ahora, en Cuba, ¿por qué no puede prender? En Cuba no existe la leyenda española. En Cuba se quiere a los españoles, a pesar de las cosas que dice Víctor y de el maltrato oficial en estos 50 años de dictadura castrista que hemos tenido por las autoridades españolas, sobre todo. Eso es cierto, ¿no? Y esta es una opinión mía actualmente. A pesar de eso, en Cuba se quiere a los españoles. ¿Y cómo no se les va a querer? En Cuba usted no se puede encontrar lo que se encuentra en México, lo que se encuentra en otros países donde hay cierto rechazo a los españoles. En Cuba no, y usted sabe por qué, le voy a explicar. Fíjense si en Cuba fue distinto todo. Cuando Cuba se independiza de España, en 1898, después hay una breve intervención norteamericana allí, y en 1902 Cuba ya accede plenamente a la independencia. De 1902 a 1930 aproximadamente, fueron 800.000 españoles para Cuba, amén de los muchos soldados españoles que se quedaron en Cuba, que pelearon primero contra la independencia y después se quedaron, nadie los persiguió, se quedaron allí, y fueron 800.000, entre ellos mi padre, mi tío y mis abuelos. Para allá, 800.000, para una población